comenzamos con el programa. La verdad que no es un día muy bueno para hablar de noticias. Tenemos conocimiento que hay 2 policías muy gravemente heridos, de manera extraoficial, un muerto en Malcucota, hay más retenidos. En fin, la represión, o como quieran llamarlo, la gasificación, el enfrentamiento, depende de qué lado uno lo mire. En la sede de gobierno el día de hoy a los marchistas, con el carro Neptuno desalojando a los mismos. De verdad que no ha sido un día lindo. Este jueves 5 de julio no me ha gustado para nada. El día de hoy han presentado en la ciudad de Cochabamba la Fundación Milenio el informe de Milenio sobre la economía. La Fundación Milenio tiene la particularidad de presentar informes muy bien realizados, además muy bien documentados, a través de sus publicaciones. Y el día de hoy está con nosotros José Luis Edia, permanente colaborador de El Que No Me Pierda, siempre que está con nosotros acá en Cochabamba. Quiero agradecer también la presencia de Mauricio Ríos. Y Napo está ahí, Napoleón está por ahí, también le mando un abrazo el día de hoy. Se ha tomado descanso, él es siempre el que está con nosotros. Un abrazo para él. José Luis, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Mauricio, por recibirnos y permitirnos compartir con tu audiencia nuestro análisis sobre la economía boliviana. Bueno, me pregunto, los dos son chucutas, ¿no, Mauricio? Yo soy cochabambino. Cochabambino, ¿hace mucho en La Paz? No, vivo en Cochabamba. Sí, hincha de Wilstermann. Bueno, ha ganado, hasta ahora está ganando 2-1 Wilstermann. ¿Y José Luis, tú? Yo soy paseño. ¿Y eres del? Yo del Oriente Petrolero. Ah, no te puedo creer. Bueno, ¿y Napo? Del Tigre. Es fanático. Con razón se ha perdido, ¿no? Por eso se ha perdido. Con razón se ha perdido Napoleón. Bueno, ¿cómo le fue el día en el informe de Milenio sobre economía? Bien. Sí, bueno, hemos tenido un día intenso porque hemos empezado presentando primeramente en la Confederación de Empresarios, en la Federación, perdón, de Empresarios Privados. Hemos presentado el informe a un grupo de empresarios y al público, y a un público que ha asistido a esto. Y al mediodía hemos tenido una conferencia de prensa donde hemos hecho la presentación a la prensa local y hemos absuelto algunas dudas que ellos nos han planteado, ¿no? Y para terminar el día hemos hecho la presentación en la Universidad Mayor de San Simón a los alumnos de economía, donde hemos tenido una grata sorpresa porque hemos tenido algunas intervenciones muy interesantes y preguntas muy bien pensadas, ¿no? O sea que, Mauricio, podemos estar tranquilos con la generación que viene. Seguramente. Con seguridad así va a ser. Han sido preguntas bastante bien elaboradas, muy bien pensadas, muy bien planteadas. Muy bien. Vamos a hablar de algunos temas de la Fundación Milenio, que comienza hablando del deterioro institucional que impidió un mejor aprovechamiento del extraordinario entorno externo que de hace más de 5 años vive Sudamérica. Este, por supuesto, es un reflejo del 2011. La Fundación Milenio ha presentado este informe sobre la gestión 2011 y este es el crecimiento de los países desarrollados. Observamos que Japón, Estados Unidos, el Reino Unido y la zona del euro tienen diferentes comportamientos. La pregunta, Mauricio, ¿por qué el Japón tiene, bueno, más bien el Japón ha tenido un decrecimiento? ¿Esto es producto de todo el fenómeno del tsunami? Sí, fundamentalmente sí. Bueno, el Japón viene sufriendo ya la economía del Japón viene sufriendo ya hace alrededor de 20 años un problema de constante crecimiento bastante achatado, lo que no quiere decir que no sea una economía bastante dinámica y bastante capaz. Pero este decrecimiento que ha habido entre 2010 y 2011 se lo atribuye, sí, fundamentalmente al tsunami y posterior crisis energética en la isla de Fukushima con el problema que hubo con las plantas nucleares. ¿El crecimiento de Estados Unidos es algo esperado? Sí, bueno, el 2011, ya el 2010 ha habido una recuperación interesante de los Estados Unidos, pero este crecimiento, esta recuperación se ha desacelerado ya en el 2011, ¿no? Y lo que estamos viendo en lo que va del 2012 es todavía una desaceleración más marcada del crecimiento. La recuperación que parecía ser
interesante, importante, relativamente fuerte en el 2010 se está debilitando y hay ciertamente el temor de que se pueda entrar en una segunda recesión, que el empleo no está reaccionando como se había previsto, siguen las tasas de desempleo muy elevadas y entonces hay la preocupación de que no se pueda reactivar la economía americana con la fuerza necesaria, ¿no? Este decrecimiento del 2011 respecto al 2010, ¿cómo nos va a ir el 2012? Se preguntarán muchos. ¿Va a continuar esta caída? Bueno, hay ese temor, ¿no? Hay el temor de que la crisis europea finalmente repercuta sobre los Estados Unidos y pueda enfriar todavía más este crecimiento, esta recuperación que en todos los estándares es una recuperación muy inferior a la que se había experimentado en otras ocasiones luego de un proceso de crisis económica y financiera como el que ha atravesado los Estados Unidos, ¿no? Ahora, el crecimiento de los países que se llaman el BRIC han crecido menos, es cierto, pero aún así sus tasas estoy viendo 7.2 la India, 9.2 la China, 4.3 Rusia y Brasil todavía en 2.7. Hay una desaceleración, pero son tasas interesantes, Mauricio. Siguen siendo interesantes, es verdad, pero una de las cosas más interesantes a destacar de las economías emergentes, fundamentalmente de la China, es que si bien ha habido un desaceleramiento, la cotización internacional de materias primas, de las materias primas que Bolivia exporta, no se debe necesariamente y no únicamente a la demanda que tienen estos países sobre nuestras exportaciones, sino fundamentalmente también sobre lo que han sido las políticas monetarias de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, del Banco del Japón, del Banco de Inglaterra, fundamentalmente, ¿no? Es decir, si queremos saber exactamente cómo va a repercutir en la economía de Bolivia la crisis internacional, hay que mirar también con mucha precisión lo que está sucediendo fundamentalmente con las políticas de largo plazo de la Reserva Federal. Muy bien. El índice de precios de nuestras materias primas y de las que se nutre económicamente Bolivia y que han sido exportadas, sigue manteniendo el tema del gas y el petróleo muy importante para nosotros. Los precios de los minerales todavía son expectables. Escuchaba hoy día en Panamericana el informe económico de los señores Bacaflor y uno se acuerda de la época en lo que se vendía la libra fina de estaño en $2.50, $2.70 y era pérdida. De hoy día goza de una salud la minería impresionante. ¿Cuánto tiempo más? Sí, bueno, lo que estamos experimentando es ciertamente lo que algunos expertos han denominado un superciclo del precio de las materias primas, ¿no? Como nunca las materias primas han tenido unos niveles de cotización muy elevados durante mucho tiempo, ¿no? No obstante, lo que está sucediendo es que este mismo nivel interesante de precios de las materias primas ha impulsado una actividad de exploración muy importante que está empezando a dar sus frutos, lo que va a hacer que la oferta de estas materias primas se incremente y muchos analistas ya están prediciendo que luego del 2015 existiría una sobreoferta, sobre todo de petróleo en el mundo, lo cual cambia completamente el ambiente económico, las relaciones económicas en el mundo, ¿no? Estados Unidos ha desarrollado todos estos nuevos métodos de exploración de yacimientos no convencionales, sobre todo la perforación horizontal y la fracturación hidráulica, y eso está aumentando la capacidad de Estados Unidos. Déjame decirte que las proyecciones dicen que en 10 años Estados Unidos va a ser el segundo productor de petróleo del mundo, solo después de Arabia Saudita, y probablemente en 20 años Estados Unidos sea completamente autosuficiente en materia energética, ¿no? Datos que sorprenden, de verdad. No había pensado que podría llegar a ocurrir eso. La zona del euro es una zona que está en este momento, Mauricio, peligrosamente transitando por un camino de inestabilidad. A la crisis de Grecia se suma la crisis en España, la crisis en Italia. Parecía que Francia estaba bien, ahora se habla de que Francia también podría ser golpeada. ¿Es la crisis de Europa o es la crisis del euro?
Ni la una ni la otra. Yo prefiero pensar que se trata más de un esquema que se olvidó la Unión Europea, el proyecto de la Unión Europea, eliminar. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo que está haciendo el euro en este momento es funcionar casi como un mecanismo de patrón oro, no necesariamente. El euro no llega a ser el sistema económico, el sistema monetario ideal, pero al funcionar como un cuasi patrón oro, lo que está haciendo es que lo que está provocando es que unos países exijan reducir sus gastos en función de los demás. Esto quiere decir que el mecanismo a través del cual unos países se endeudan de los otros es el Banco Central Europeo y no necesariamente la moneda común. Básicamente es eso. Y por otro lado, el problema fundamental en este momento en la Unión Europea, ya que no se toman decisiones de ajuste y de reforma, es que existe un doble diagnóstico que es lo que está provocando también la crisis política. Es decir, existe la posición de que el problema sería la falta de ingresos fiscales versus el exceso del gasto. Lo que está demostrando nuevamente el euro es que unos países no deberían seguir endeudándose a costa de otros. Es básicamente la posición que existe en la zona del euro. Pero como conclusión, si es que el euro, por ejemplo, sale de esta crisis, el mismo dólar podría tener ya fecha de caducidad. Vas a alarmar a la gente, ahorita va a comenzar a querer cambiar sus dólares por euros. Pero esto obviamente no es de la noche a la mañana. Exactamente. Bueno, ¿cómo anda Bolivia respecto a este contexto regional? Algunos datos de la Fundación Milenio. El crecimiento de la región el año pasado, Argentina, un crecimiento muy grande en consideración al año 2010, Ecuador también, importante crecimiento. Creo que me extraña los crecimientos de Paraguay, sobre todo que el año anterior había sido sorprendentemente alto. No recuerdo el último informe que tengan ustedes, 16%, 14%, no sé cuánto es, y se cae al 4%, me parece muy extraño. Brasil, a pesar de su gran economía, está apenas en el 2.7%. Claro que para crecer 2.7% para Brasil es como, por Dios, semejante monstruo. Y Bolivia ahí en el promedio ponderado, quizás con un poquito más, influenciado obviamente por las exportaciones de gas y de los minerales y algunos otros efectos. ¿Por qué Argentina tiene esta recuperación tan grande y por qué Paraguay tiene esta caída? A veces uno no entiende, no los entiende a los economistas o no entiende la economía. Sí, bueno, el caso argentino es especial. Hay que recordar que el año 2011 fue un año electoral, ¿no? Y entonces hubo mucho impulso al gasto y esto ha dinamizado este año, el año 2011, el crecimiento económico de la Argentina y ha llegado a este nivel elevado. Pero ciertamente estamos viendo que la Argentina está sufriendo ahora una pequeña crisis, tiene dificultades económicas, lo cual también es de nuestra preocupación porque finalmente es uno de nuestros socios principales y esto puede repercutir también en los ingresos del país, ¿no? El crecimiento entonces en el 2011 de la Argentina se ha debido principalmente a la gran expansión del gasto, sobre todo por la expansión por las elecciones que se han vivido en ese país. En el caso del Paraguay, ciertamente el año 2010 fue excepcional para el Paraguay, un crecimiento muy fuerte, sobre todo porque su producción agrícola creció mucho, ¿no? Ha habido una gran inversión en la producción de soya en el Paraguay en el 2010 y esto ha generado un proceso de crecimiento muy importante y esto parece haberse desacelerado en el 2011, ¿no? Mauricio, ¿por qué no me extraña que Venezuela otra vez esté con una inflación tan alta? Pareciera ser que los últimos 4 o 5 años, no recuerdo más hacia atrás, te soy sincero, la inflación de Venezuela bordeando los 2 dígitos, por Dios, ahora bordeando, entre comillas, los 3 dígitos, no por ser 300%, sino por estar cerca del 30%. Sí, de acuerdo, e incluso son cifras totalmente cuestionables, incluso a eso. Lo que pasa con el problema de la inflación es sintomático que países
que no otorgan ciertas libertades individuales a los ciudadanos, coincidan con tener elevadas inflaciones. El problema es de manipulación monetaria. Y en el caso particular de la inflación, resulta ser un impuesto mediante el cual los gobiernos se financian, simplemente. Bueno, Bolivia está una vez más ahí un poquito encima del promedio, con una inflación de 6.5% acumulada en 12 meses. Sí, es una inflación, hay que recordar que el año 2011 empezó con una inflación muy alta por el ajuste al precio de los hidrocarburos, de los combustibles que hubo a finales, los últimos días del 2010. Pero luego se ha moderado por una serie de políticas que el Banco Central, sobre todo, ha implementado. Pero 6.9 todavía es un nivel de inflación elevado, ¿no? Un nivel de inflación aceptable debe ser por debajo del 2% de inflación que permita mantener el poder adquisitivo de los ingresos. Una inflación casi del 7%, esto debía una inflación alta y hay mucho trabajo por hacer en ese campo todavía. La inversión privada tenía un comportamiento totalmente, digamos, bajo en comparación a las inversiones de la última parte de la década del 90. Sin embargo, muestra una recuperación el 2011. ¿A qué se debe, Mauricio, esta recuperación de la inversión privada? Si bien se ha recuperado la inversión privada, cuando uno mira simplemente a Bolivia, comparando niveles dentro de Bolivia unos años con otros, es mucho más interesante ver cuál ha sido el nivel de la inversión privada respecto de otros países. En el contexto. Exactamente, en el contexto. La inversión extranjera privada en el país ha sido una de las menores, si no la menor de la región. Esto es fundamentalmente porque no existen garantías para los negocios que se puedan emprender, no existen respeto por los derechos de propiedad, por ejemplo, que es uno de los casos que, por ejemplo, analizamos con mayor detalle en el informe. El respeto a los derechos de propiedad y la institucionalidad, cómo es que afectan en la inversión extranjera directa, por ejemplo. Resulta sintomático que sea Bolivia precisamente la que, mediante constantes nacionalizaciones de industrias, aquellos sectores que sorpresivamente determina como estratégicos, siempre entre comillas, reciba tan poca inversión extranjera directa comparada con el resto de países. ¿Ha habido recuperación de la producción de gas natural? ¿Eso implica que ha habido inversión en nuevos pozos o es que ha habido un mejoramiento en la producción misma? Bueno, ha habido alguna inversión extranjera, se ha recuperado, pero en el desarrollo de yacimientos ya conocidos, ¿no? Lamentablemente ya por varios años la inversión en exploración es muy baja, ¿no? La cantidad de equipos de perforación en exploración que trabajan en el país es muy bajo. Y el país no está logrando atraer la inversión en exploración y no estamos logrando incrementar nuestras reservas de gas, ¿no? Lo que sí ha habido es un mayor desarrollo de los campos que ya son conocidos y entonces esto ha implicado una mayor inversión y la posibilidad de expandir también nuestras exportaciones de gas, sobre todo a la Argentina, que ha demandado el año 2011 una mayor cantidad de gas, ¿no? Donde todavía no hemos mejorado es en el mejoramiento de la producción de gasolina, que es algo que todavía tenemos dependencia, y en la importación de combustibles y lubricantes, fundamentalmente de diésel. En eso sí, Mauricio, tarea pendiente, ¿no? Exactamente. No olvidemos el problema que tuvo hace muy poco tiempo todavía el gobierno en función de los problemas de ajuste fiscal que tiene en relación al gasolinazo y al mismo tiempo de la subvención a la gasolina. Y aterrizamos nuevamente en el mismo problema, que es el de la necesidad de invertir, ¿no es cierto? Resulta nuevamente sintomático, insisto, en que países que no respeten los derechos de propiedad, por ejemplo, no inviertan lo suficiente como para poder mantener el principal sector de su economía, como en este caso los hidrocarburos. José Luis, los minerales siguen siendo la cereza de la torta. Si bien es cierto, se ha crecido muy poco en la producción, sí han crecido los precios y eso sigue siendo algo importante para la economía boliviana. No, sin duda, ¿no? Las exportaciones de minerales son tan importantes como las de hidrocarburos en términos de valor. ¿Quién diría, no? Así es.
Y ha habido, y bueno, lo importante de este crecimiento es sin duda el efecto precio, ¿no? Los precios han subido muy importantemente en los mercados internacionales, pese a las correcciones la pequeña baja que hemos experimentado el último trimestre. Los precios son muy favorables. Sin embargo, la producción no se ha expandido de manera similar, ¿no? Y lo que preocupa también es que la producción que se está expandiendo es sobre todo la producción que proviene de las cooperativas mineras, ¿no? Son los cooperativistas, que son un grupo grande, existe alrededor de 90.000, entre 90 y 100.000 cooperativistas mineros, y es este sector es el que está creciendo en la producción. Y recordemos que este sector es un sector que utiliza baja tecnología y es altamente contaminante, por un lado, y por otro lado es el sector que menos tributa a los ingresos fiscales, ¿no? Es decir, están exentos de una serie de tributos y por lo tanto esa es una explicación de por qué la contribución de los minerales a la economía nacional es mucho menor que la contribución de los hidrocarburos a la economía, ¿no? Una lámina muy interesante y que primera vez la veo, no sé si se me pasó la anterior vez y que me apareció a golpe de vista, es esta que van a ver ustedes y que habla del porcentaje de trabajadores creativos por país. Y sintomáticamente Israel aparece en el primer lugar. Claro, ¿cómo uno no va a pensar que sean creativos? Imagínense dónde están anclados y a pesar de que están anclados prácticamente en un desierto, tienen agricultura, tienen absolutamente todo. Creativos, siempre hemos pensado que Estados Unidos es un país con mucha creatividad, por algo es la primera potencia mundial. Arabia Saudita, con todos los millones que tiene, igual que los Emiratos Árabes Unidos, bueno, pueden ser tan creativos y pueden formar muy bien a sus profesionales. No me extraña. Ahí está Brasil, ahí está China y ahí viene abajo Bolivia. A ver, José Luis, explícame esta lámina tan peculiar. Sí, bueno, en este año hemos introducido un capítulo sobre economía creativa en el informe. Ah, ¿ves? Que ¿no? Yo pensé que se había pasado el anterior año, pero no había sido eso. Efectivamente, es un nuevo capítulo. Y lo que se ha tratado de ver aquí es cuál es la contribución y cuál es la importancia de este sector creativo en la economía de los distintos países y sobre todo en Bolivia, ¿no? Entonces, ciertamente de lo que se trata de ver es, y el cuadro lo que refleja es cuánta gente está dedicada a lo que se conoce como industrias creativas, que tienen que ver con la invención, con la innovación, con la generación de nuevos productos que puedan competir en los mercados competitivos, ¿no? Y lo que hemos encontrado, y que no es ciertamente un resultado muy sorprendente, es que en Bolivia solamente una pequeña parte de nuestra fuerza laboral está dedicada a estas empresas, a estas actividades creativas, y que son actividades muy importantes, porque además son las actividades que están creciendo en el mundo y son las actividades donde más los ingresos están creciendo más rápidamente, ¿no? A pesar de la crisis, las actividades creativas están expandiendo sus mercados y están generando ganancias y comercio muy importante entre los países. Entonces, este es un sector que hay que dedicarle más recursos, más atención, porque es el sector de la innovación y es el sector más promisorio en las economías, ¿no? ¿Qué edad tienes tú? 29. 29. O sea que tú no has vivido los conflictos de la década del 80, simplemente los has debido estudiar. Exactamente, precisamente. Perfecto. Nosotros, José Luis y yo, los hemos vivido. Yo prácticamente entrando a la universidad y con una serie de conflictos y quilombos que era prácticamente imposible estudiar. En esa época se hablaba de los conflictos, en la época de la UDP, y obviamente uno se espeluznaba. En el informe ustedes hablan de que en esa época había 777 conflictos en el año más caótico de la UDP, y luego fue una caída de a poco en los años, y de a poquito volvió a subir, hasta que en los últimos 2 años del gobierno de don Evo Morales, los índices de conflictividad o los casos de conflictividad han pasado inclusive a los del 83. Y me refiero al 2009, que eran 811 eventos conflictivos por año, y el 2011 llegó a 884, ambos años por encima del tortuoso momento de la UDP. No sé, parece que este año vamos a llegar por ahí a algo más. La relación conflictos, inversión, economía, ¿cómo la tamizas? ¿Cómo la superpones? ¿Cuánto afecta?
Efectivamente están estrechamente ligados. Antes de continuar con la respuesta, es importante destacar que esta medición no destaca, por ejemplo, la intensidad ni la magnitud de los conflictos, ¿no es cierto? A uno le puede llamar la atención el número de conflictos hoy día versus el número de conflictos en la época de la UDP. No obstante, lo que es importante destacar del número de conflictos es que afectan de manera directa al crecimiento de la economía. ¿En qué sentido? En el sentido de que la creatividad, ya que estábamos hablando de creatividad, de los individuos está focalizada a quitarle una parte de la torta al Estado. Está dedicada a todo el esfuerzo de creatividad, etcétera, de los individuos, está dedicada a asociarse en cierta manera para arrancar los recursos que el Estado acapara. Esto es lo que se ha denominado la práctica del rentismo o la trampa del rentismo. La Fundación Milenio ya viene varios años proponiendo la manera de sortear los conflictos y la dinámica de los conflictos, como para que en vez de que los individuos utilicen su capacidad creativa al arrancarle las rentas al Estado, lo haga en función de su propio beneficio, utilizando aquellas rentas de manera directa, ya sea creando nuevos negocios, en nuevas asociaciones, etcétera, ¿no? Hace muy poco tiempo, quien lidera estas investigaciones y estas propuestas de políticas públicas fundamentalmente, que es Roberto Lacerna, ha hecho una propuesta muy recientemente en su libro llamada La trampa del rentismo y cómo salir de ella. Hace muy poco tiempo él estuvo aquí explicándolo siempre de manera muy clara. Dos libros que son interesantes, La trampa del rentismo y La democracia en el Chenco, es otro que lo puedes leer 10 veces y se repite la historia, parece que no cambiara nada, simplemente los nombres. Exactamente. Los actores. Vamos a hablar de exportaciones, el boom de las exportaciones. Obviamente en otros países comenzamos a sentir, en Europa tiemblan sus economías, en Estados Unidos tiembla su economía y obviamente en Bolivia no tiembla nada. Un par de temblorcitos hay aquí cerca, alguna vez el otro día tembló fuerte en Cochabamba en la noche, pero temblores de orden macroeconómico no hemos tenido, más por el contrario, siguen subiendo las exportaciones, José Luis. Un nuevo año, un nuevo récord, podríamos decir. Así es Mauricio. El año 2011 hemos exportado por encima de los 9.000 millones de dólares, que es un récord histórico, ¿no? Nunca habíamos exportado tanto. Esa es la buena noticia. Lo que desalienta un poco es que este es el resultado de mayores precios internacionales y no precisamente de mayor volumen, ¿no? Claro, si ustedes ven aquí, amigos, el concepto verde, miren, en el 2004 no exportábamos ni siquiera un clavo, porque minerales no se exportaba nada, ni siquiera un martillo, ni hierro, ni zinc, ni nada, no incidía. Y comienza el 2005, y si ustedes ven, vamos al cuadro por favor, si ustedes ven, la llegada de Evo Morales al poder le comienza a dar unos precios de los minerales que comienzan a crecer las exportaciones. Por supuesto, todo el mundo quiere irse al trabajo de la minería, y hoy en día, si bien es cierto, no es más que los hidrocarburos, pero qué cerca está de los hidrocarburos, cerca. Así y es. por supuesto, ha superado superabundantemente las exportaciones llamadas no tradicionales. Sí, y esto es, tal vez este es el elemento más preocupante, las exportaciones no tradicionales, que son muy importantes en el desarrollo por la mano de obra. Por la mano de obra, porque incorporan tecnología, generan nuevas capacidades en la economía y son centrales en el momento del desarrollo de una economía, pero nuestras exportaciones no tradicionales, en vez de expandirse, se están achicando, ¿no? Son medidos en términos de volumen. Casi en todos los rubros hemos exportado menos el 2011 que en el 2010 en estas materias, en estos productos no tradicionales, ¿no? Salvo cueros y la quinoa, que han subido marginalmente. En los demás rubros hemos exportado menos y eso es preocupante. Las exportaciones no tradicionales hoy en día representan algo más del solamente el 17% de las exportaciones totales y claramente son un sector
poco dinámico de la economía que no se han beneficiado de este gran entorno, ¿no? Y ahí están las exportaciones de textiles, por ejemplo, a los cuales el país había apostado en cierto momento y que lamentablemente hoy en día han caído fuertemente, ¿no? Claro, y también hay que ser honestos, ¿no? En hidrocarburos la aplicación de mano de obra es casi insignificante, es muy poca gente la que trabaja, o sea, obviamente, si este es un rubro magnífico porque se aplica muy poca mano de obra y se exportan grandes cantidades de dinero. Pero par y paso va esto, ¿no? Porque las importaciones también han crecido y han crecido una barbaridad. Y han crecido fundamentalmente las importaciones de bienes intermedios, no de bienes de capital, con los que podríamos estar desarrollando nuevas fuentes de trabajo, economía, valor agregado, etcétera, etcétera. Y los bienes de consumo. Ahora que hay platita en mano, y que viene la platita de España, dicen que del narcotráfico, de aquí, hay también platita para el gasto, pero la mayor cantidad de dinero vemos que se está yendo en bienes intermedios. ¿Cómo lo ves, Mauricio, esto? Es un problema de aplicación de políticas públicas de muy corto plazo. Lo que estaba sucediendo es que, por ejemplo, al mantener un tipo de cambio muy apreciado y por demasiado tiempo, en un principio sucede lo que estamos observando en estos cuadros, ¿no? Que la gente está teniendo la libertad de sustituir lo que Bolivia debería estar produciendo mediante importaciones. Pero esto en el largo plazo se convierte en un problema porque no ha habido por un lado inversiones y por el otro, al no haber inversiones no se ha creado empleo. Y al mismo tiempo, cuando observamos la crisis internacional y empiezan a volver los bolivianos de países como España, por ejemplo, dejan de enviar remesas, etcétera, va abultándose el desempleo, y sigue encareciéndose también la contratación y cada vez es más complicado invertir en el país. Y finalmente esto va a terminar pasando factura, más que a largo plazo, en un mediano plazo. ¿Cómo lo ves tú a esto? Sí, bueno, es preocupante, ¿no? Es preocupante porque esto está mostrando que ha habido una expansión del consumo muy fuerte en la economía nacional y ciertamente esta expansión del consumo está presionando para las importaciones. En una época en la que los precios de nuestras exportaciones está alto, esto es financiable, ¿no? Estamos exportando 9.000 millones, estamos importando más de 7.000, entonces no hay un problema de financiamiento de estas importaciones. Pero sí, más adelante los precios de nuestras exportaciones caen, vamos a tener un problema porque no vamos a poder financiar este volumen de importaciones y eso va a hacer que tengamos que contraer el gasto y reducir el consumo. Y en un ciclo que se ha repetido ya muchas veces en la economía latinoamericana y en la economía boliviana también, donde hay una sobreexpansión del gasto en las épocas de bonanza y cuando pasa la época de bonanza nos encontramos que hemos gastado todos los mayores ingresos, no hemos ahorrado lo suficiente y cuando los precios caen tenemos que ajustarnos. No es el típico ciclo de boom, crisis y ajuste que lo hemos vivido ya en el pasado y que lamentablemente parece que estamos condenados a repetir la historia una vez más, ¿no? Es lo que te decía, si tú lees los libros de Roberto se repiten calcaditos. Hemos mostrado un poquitito de lo que es este informe del milenio para la economía. No me quiero ir sin ultimita, por favor. Yo sé que nos hemos extendido en el tiempo. Y es precisamente sobre lo que en algún momento mucha gente vivía de su DPF, vivía de su interés. Y hoy un DPF es más o menos como casi nada. Las tasas de interés pasivas y los promedios de DPF están en moneda nacional en el 1.6 y en moneda extranjera en el 0.7. Esa apreciación del boliviano obviamente también ha fortalecido nuestra moneda. Y las tasas de interés activas han subido de 9.1 a 10.8. La gente se pregunta, si yo pongo mi platita y me dan tan poquito, ¿por qué me cobran tan carito? No sé quién de los dos me quiere responder, porque estoy seguro que la que está en la casa esta pregunta quiere saber. Yo se lo dejo a la experiencia y a la manera tan fácil que tiene de explicar esta clase de cosas, porque son las especialidades de José Luis.
Bueno, en realidad no hay una explicación muy fácil y es una de las cosas que hay que investigar un poquito más. ¿Por qué el spread se mantiene tan alto, ¿no? Ahora, ciertamente las tasas de interés están todavía bajas y esto responde a varios factores. Las tasas de interés pasiva, uno de los factores es el ambiente internacional. Las tasas de interés están bajas no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, y esto tiene claramente la vinculación del país en el mundo hace que eso se refleje también en el país, ¿no? Las tasas de interés han estado y pasivas están bajas. Ahora hay que también reconocer que el gobierno está tomando algunas iniciativas tratando de aumentar la tasa de interés, de que los bancos aumenten la tasa de interés pasiva, está poniendo en circulación los bonos directos del Tesoro General de la Nación, lo que va a ser una alternativa para los ahorristas para que obtengan mayores tasas de interés, pero esto ciertamente no va a ser la solución a las tasas de interés más bajas y es una intervención más bien forzada para tratar de hacer que la banca suba sus tasas de interés pasiva. Probablemente el problema se encuentra en que el sector bancario no es completamente un sector muy competitivo, no hay mucha competencia en el sector y la solución debe ir más bien por fomentar la mayor competencia en el sector financiero, más que en fijar tasas de interés que muchas veces son insostenibles en el largo plazo, ¿no? Unita más, si me permiten, el tipo de cambio real, el multilateral y Estados Unidos y el tipo de cambio en Bolivia, ¿qué podemos esperar? Todos los países del entorno están depreciando su moneda, algunos preocupantemente y aceleradamente, el caso de Argentina, y nosotros seguimos manteniendo nuestro tipo de cambio. ¿Qué podemos esperar, Mauricio y José Luis, en los próximos? No sé. Yo sé que ustedes no tienen una bolita de cristal, pero son economistas, tienen lectura, pueden lecturar mejor que nosotros. Sí, esta vez puede ser también una respuesta compartida con José Luis. A mí me gustaría insistir en el tema de que hay que observar muy detenidamente lo que está haciendo la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque cuando nuestras materias primas, cuando el gas que exportamos cotiza en dólares, es muy importante ver que la Reserva Federal podría no estar llevando la economía mundial, en realidad, porque esos son los alcances de la política de la Reserva Federal, por buen camino. Es fundamental que se espere en cualquier momento. Mi hipótesis es que se está viviendo un momento en materia internacional muy similar a los años 79, 80, 81 incluso, un momento tan complicado para la Reserva Federal en que se ha casi atado de manos a sí misma, que de la noche a la mañana va a tener que incrementar sus tasas, como lo hizo Paul Volcker en su entonces, el entonces presidente de la Reserva Federal, hasta alrededor de un 20%. Esto va a permitir corregir la economía, pero esto va a implicar bastantes problemas de corrección en el mercado, etcétera, ¿no? En ese sentido, el tipo de cambio, al mantenerlo prácticamente congelado y demasiado apreciado, va a ir afectando directamente a lo que son las expectativas de la gente en función de cuál va a ser la moneda ahora, llegada la crisis, para utilizar o que mejor le convenga realizar en cada una de sus transacciones, ¿no? Muy bien. En el cierre, como siempre, agradecer a la Fundación Millennium y, por favor, la gente, los economistas, los estudiantes, los estudiosos, no solamente los economistas, nosotros somos administradores, pero nos fascina también este tema. ¿Cómo pueden conseguir este informe? Bueno, es muy sencillo, pueden entrar a la página web de la Fundación Milenio y descargar directamente el informe, ¿no? La página web de la Fundación Milenio es www.fundacion-mediomilenio.org. Entonces uno entra a la página y puede descargar no solamente el informe, sino una serie de documentos que produce la Fundación, como otro tipo de análisis, y el análisis de coyuntura, que es una carta semanal. Que les aconsejo que se suscriban, yo la recibo semanalmente, muy buena, de todos los sectores, de minería, de agricultura, de todo, absolutamente de todo. Así es, ¿no? Y los coloquios, etcétera,
La mayor parte de la producción de la fundación está disponible sin costo alguno en la página web y todos, por favor, invitamos a todos más bien a que las descarguen y las tengan disponibles, ¿no? Muchísimas gracias, Mauricio, gracias, José Luis. A Napoleón, ya han salido bicampeones, Napito. Déjenme a los demás que también por lo menos ganen otra copita. Tranquilo, no sufra, mi amigo, no sufra, mi hermano. La pausa. Ya venimos. ¿Con quién? Con Almanza, por supuesto. A la hora de vestir hay que hacerlo bien. Y este frío que está haciendo, qué frío, por Dios, qué frío. Almanza tiene preparado para todos y cada uno de ustedes en esta estación una sobriedad en colores, tejidos más gruesos, como